En un video anterior me refería a las pruebas de software y a la importancia de generar casos de prueba. Aquí voy a retomar algunas técnicas para generar casos de prueba. Igualmente me gustaría retomar un poquito eso tratado y aclararlo y consensuar algunas ideas de dónde vamos a partir. La primera es que es importante probar, que es importante hacerlo de manera eficiente, tratando de reducir el tiempo dedicado al testing y tratando de encontrar la mayor cantidad de defectos, optimizar. Y para eso debo aplicar técnicas, metodologías, procesos. También hablamos de que una cosa es ejecutar casos de prueba y otra cosa es definir los casos de prueba. O sea, previo a la ejecución, lo que tengo que hacer es pensar qué es lo que voy a probar. Y finalmente, algo nuevo que incorporo aquí, que es muy fácil de entender, pero que va a ser muy importante que consideremos para generar los casos de prueba, es la idea de clase de equivalencia. Cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos que forman parte que tienen propiedades en común, entonces vamos a decir que forman parte de una misma clase de equivalencia. Eso haremos aquí. Nosotros vamos a buscar las clases de equivalencia, o sea, poder separar en diversos grupos a nuestros datos, a nuestros procesos, y vamos a escoger un dato de esos. Por ejemplo, si miramos los números positivos, los números negativos, lo que el testing plantearía es vamos a probar en nuestro proceso un valor positivo, un valor negativo. Porque podríamos probar infinitos números. Podríamos probar 5 o 6 números positivos, 5 o 6 números negativos, pero vamos a partir del supuesto que seleccionando muchos elementos de un determinado conjunto, el resultado esperado es el mismo. Por lo tanto, vamos a optimizar diciendo, vamos a encontrar cuáles son los conjuntos de elementos y finalmente vamos a intentar probar con un dato de prueba de ese conjunto. De allí que hablamos de aplicar técnicas justamente para poder definir correctamente las condiciones de prueba, el para qué pruebo, cuáles son los conjuntos de equivalencia que voy a trabajar y a partir de eso poder definir los diferentes datos de prueba requeridos y los resultados obtenidos. Este video lo que busca es pensarnos cómo generar casos de prueba a partir de esa identificación de clases de equivalencia. Vamos a pensar diversas técnicas, como dije al principio son solo algunas, pero existirían otras, condiciones de borde, complejidad ciclomática, tipos y tamaños de datos, dominios y formatos de datos. Es importante mencionar que esto puede ser considerado tanto para pruebas manuales como para cierta automatización, ya sea con el uso de alguna herramienta, de algunos lenguajes, como puede ser JUnit, NUnit, para el caso de Java o el de .NET, o también para codificar de manera manual, semiautomática, por parte de cualquier desarrollador. Cosa que en general no se usa ya que se usan las bibliotecas estándares de los lenguajes, pero también sería viable. Vamos a empezar por la complejidad ciclomática. La complejidad ciclomática está basada en tratar de comprender el algoritmo a la secuencialidad planteada. La complejidad ciclomática en realidad es una métrica, es un valor que se calcula, tiene su origen en el paradigma imperativo, aunque también es aplicable en la programación orientada a objetos, ya que al interior de cada método finalmente lo que hay es un paradigma imperativo con un input, con un output, una secuencialidad en ese proceso, por lo menos en la gran mayoría de los desarrollos que hacen. ¿Qué es la complejidad ciclomática? Bueno, es una métrica del software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica, o sea, cuán complejo es. Básicamente en un lenguaje más claro, ¿cuántos caminos existen factibles en ese algoritmo? ¿Cuántas ramificaciones existen? ¿No? Esta métrica ya fue propuesta hace muchos años y lo que nos permite a nosotros pensar es tratar de generar datos de prueba que vayan a pasar por todos los lugares diferentes de nuestro. En general, el trabajo está basado en grafos. Nosotros armamos, cuando planteamos una secuencia, tenemos dos nodos. Cuando tenemos un if, tenemos una evaluación y luego una decisión y eso termina generando nodos, tanto a la derecha como a la izquierda. En el case, el while, el do while. O sea, podríamos nosotros convertir nuestro algoritmo en simplemente modificamos los nodos de actividades por un nodo común y podemos generar un gráfico. Y de esta forma, y después lo que nosotros, ahora voy a mostrar un ejemplo del grafo,
pero lo que nosotros vamos a buscar es definir un caso de prueba por cada uno de los caminos en el grafo. O sea, si retomamos la noción de grafo, un grafo tiene un nodo de inicio, un nodo final y un montón de nodos y aristas. Y en realidad podemos trazar múltiples caminos desde el principio al final del grafo, yendo por las diferentes aristas que puedan existir. Supongamos que tenemos un algoritmo que cuando lo convertimos a grafo resulta ser el que está en pantalla. Ese grafo tiene 5 nodos. Ese grafo tiene 7 aristas. La complejidad ciclomática lo que nos dice es que va a haber 4 caminos posibles. Son 4 caminos por los que hay 4 lugares, 4 maneras solas por donde puede pasar el software. No más que esa. Y por lo tanto yo debería probar 4 casos de prueba. No voy a probar más. O sea, probablemente si nosotros elegimos azarosamente los valores, todos caigan en el caso que nosotros estamos, por la arista, por el camino que va por los nodos 1, 3, 5, 2. ¿Y bajo qué condiciones nuestro software transita por los nodos 1, 3, 4, 5, 2? ¿Por qué condiciones eh, nuestra ejecución transita por el camino 4, digamos, en nodos 1, 3, 2? Bueno, la teoría de grafos es importante para el testing de software. Siempre digo que el testing tiene mucha base matemática y que cuando pensamos en la utilidad de la matemática en software, el testing es una de sus aplicaciones, además de en otras ramas, en el testing muy importante. Habíamos dicho antes, finalmente los 4 casos de prueba y yo debería buscar qué datos hacen que mi software pase por los nodos 1, 3, 5, 2, qué datos hacen que pase por el 1, 3, 4, 2, qué datos de ingreso hacen que pase por el 1, 3, 2 y finalmente qué datos hacen que pase por el 1, 3, 4, 5, 2. Vamos a suponer un ejemplo, vamos a basarlo en objetos y vamos a armar el diagrama de secuencia, el grafo y calcular la complejidad ciclomática para definir los casos de prueba. Vamos a suponer un software para un videojuego. Hay un jugador y se le asignan diversas acciones. Ahora vamos a ver cómo. De cada jugador se conoce su nombre y su edad. Las acciones se asignan según diversos criterios basados en edad y en nombre. Vamos a tener una clase jugador con los atributos nombre, edad y acción asignada. Este es un ejemplo basado en objetos, pero si alguien no comprende del todo objetos, puede pensar cualquier proceso en que haya una secuencialidad de acciones. De hecho, toda esa parte de objetos que mencioné hasta ahora realmente no va a ser muy relevante para toda esta parte de la complejidad ciclomática. Lo más importante viene ahora. Vamos a tener una clase asignador que será la responsable de toda la lógica de asignación de la acción al jugador. Y lo que vamos a trabajar es justamente esa parte. La lógica de asignación de la acción. O sea, qué acción, con qué criterios se van a asignar a un determinado jugador. Y este es el criterio. Es simplemente para tener un ejemplo muy básico, ninguna lógica en la realidad. Si la primera letra del nombre es A, se asigna la acción A. Si no, se verifica si la segunda letra del nombre está en la primera mitad del abecedario, etc. Bueno, continúa el enunciado, cualquiera puede sentarse detenidamente a observarlo, pero básicamente lo que quiero decir es que este texto, este enunciado, esta necesidad de un cliente tranquilamente, podríamos armar su algoritmo. Su algoritmo, su diagrama de actividad, según la estrategia de documentación también que queramos, de modelado que queramos. Este es el diagrama de secuencia basado en el modelo de diagrama de secuencia, perdón, de diagrama de actividades de UML. Y este diagrama de actividades, tranquilamente vemos que tiene bifurcaciones, que tiene actividades, que las van a ser nuestros nodos, tiene un nodo inicial, tiene un nodo final, por lo tanto, de aquí puedo generar un nodo. Es verdad que alguien podría decir, bueno, yo aquí ya puedo observar cuáles son los caminos posibles. Es verdad, y en ese caso es válido a partir de acá definir los casos de prueba. Si no, además, podemos pensar en términos de grafo, etc. Lo importante es que no nos olvidemos que debemos generar un caso de prueba por cada uno de los caminos posibles. Por lo tanto, aquí aparece, este es el grafo que representado en el diagrama de actividades anterior. No me quiero detener en eso, quiero hablar de testing de software. Ya incluí cuestiones de objetos, de diagrama de actividad, de grafos, todo.
que estoy entendiendo que quien mira este video tiene esos conocimientos previos, lo que estoy preocupándome es por concretamente la generación del caso de prueba. Entonces, en este caso, tengo 12 nodos, tengo 16 aristas y por lo tanto la complejidad ciclomática son 6. Por lo tanto, voy a tener que generar 6 casos de prueba y voy a tener que encontrar los valores para esos 6 casos de prueba. En nuestro ejemplo, si uno va y mira el algoritmo nuevamente, los 6 casos de prueba son que la primera letra no es A, que la segunda letra no está. Esto es el primer caso de prueba. O sea, el camino 1 desde el nodo inicio al nodo final es que la primera letra no es A, después evalúa que la segunda letra no está al inicio del abecedario, que no es menor de edad y que es un adulto joven. Entonces, si esas son las condiciones por las que transito por el camino de mi grafo, la pregunta es, ¿qué dato yo voy a ingresar para que transite exactamente por ahí? Entonces, utilizo, por ejemplo, el dato de prueba Joana, 20 años. Joana no tiene como primera letra A, su segunda letra es una O, no está al inicio del abecedario. Tiene 20 años, por lo tanto, no es menor de edad y además, según lo definido en el enunciado, es un adulto joven. Y yo sé que debería esperar el resultado D. Con esto, ¿qué me permite? Ya identifiqué un caso de prueba, ya identifiqué un dato de prueba, es Joana, 20 años, y no voy a utilizar como caso de prueba 2, por ejemplo, Jonathan, 21 años, porque es el mismo caso de prueba. Por supuesto que podría probar con un montón de datos, pero estamos tratando de optimizar el testing, y optimizar el testing es pruebo 1. Si tengo tiempo, pruebo la cantidad que quiera. Pero mejor pasemos a un caso de prueba 2 con otros datos para otro camino y no otros datos para el mismo camino. Bueno, así podemos transitar por el caso de prueba 2. La primera letra no es A, la segunda letra no está al inicio del abecedario. No es menor de edad, pero es adulto mayor. Entonces yo uso a Ezequiel con 67 años, que el resultado esperado es C. De la misma forma, un caso de prueba 3 con el tercer camino del grafo, un caso de prueba 4 con el cuarto camino. Quien quiere detalladamente observar esto, puede hacerlo. Puede detener este video y observarlo. Finalmente, los 6 casos que nosotros obtuvimos del proceso son estos, con su caso de prueba, con su porqué, con su dato de prueba y con su resultado esperado. Para esto tengo que conocer la lógica interna de un método, la lógica interna de una función y puedo generar todas las pruebas requeridas para ese método, para esa función. Estamos pensando especialmente en las pruebas de unidad. También podría pensar en interfaces, pero creo que esto es muy útil para una prueba de unidad. De hecho, definir esto me va a facilitar la implementación de estas herramientas que mencioné en algún momento, NUnit o JUnit para Java o para .NET. Bien. Además de la lógica de proceso, ¿qué otras cosas podría tener en cuenta para generar casos de prueba? Bueno, ahí se escapó una diapositiva de fin en el medio, porque rearmé el orden de la presentación que tenía prevista en versiones viejas. Bueno, hay un concepto que son condiciones de borde. ¿Qué es una condición de borde? Lo que suponemos es que nuestros desarrolladores o nuestros analistas que definen o quien escribe especificaciones se van a equivocar no en obviedades, en cosas grandes, se van a equivocar en sutilezas. Partimos de esa base y es verdad que se puede equivocar en cosas grandes, pero eso seguramente lo identificamos sin un testing, sin necesidad de un testing detallado, metodológico, con extremados conocimientos técnicos. Entonces, la condición de borde se utiliza en el caso de campos que acepten valores numéricos y lo que se busca es identificar algunos intervalos o valores válidos o inválidos y ese punto central. Por ejemplo, vamos a agregar a nuestro asignador que si un jugador tiene menos de 6 años, directamente no se le asigna acción, se le rechaza la participación. Entonces, cuando hablamos de menores de 6 años, ¿hablamos de menores de 6 o menor o igual a 6? Un caso más claro. Cuando entramos a un sitio web, nos pregunta ¿qué edad tiene usted? Para ver si nos permite ingresar porque es un sitio que comercializa bebidas alcohólicas. ¿Qué significa mayor de 18? Significa que en el código
mayor de 18 o mayor o igual. O sea, alguien que tiene 18 años y 5 meses, ¿puede o no puede ingresar a ese sitio web? Bueno, es probable que si la definición es los mayores de 18 pueden esto, los menores pueden otra cosa, o mayores de 6, menores de 6, haya mucha discusión o factibilidad de error en esos puntos intermedios. Ahí es donde se llaman condiciones de borde, justamente en el borde entre permitir una acción o permitir otra acción. Esas condiciones de borde, esos puntos que delimitan una acción u otra, son los que nosotros debemos probar para asegurarnos que realmente ahí no ocurrió un error. Ya probamos seguramente nuestra lógica de proceso y si no después lo veremos también con otros criterios, valores de un lado, valores del otro. La pregunta es qué pasa en ese punto intermedio. Esas son las condiciones de borde. Nuestro ejemplo, como dije, vamos a suponer que vamos a rechazar la participación de menores de 6 años. Entonces, hay tres opciones. La condición de borde, 6, mayor, menor. Entonces, en función de eso, supongo que mayor a 6 es el proceso habitual. Ya lo probé en mi complejidad ciclomática, lo probé probar en otros procesos. Igual lo puedo agregar como un caso de prueba más. Pero además voy a probar qué pasa si es menor, con lo cual claramente lo voy a rechazar. ¿Y qué pasa si es igual a 6? En mi especificación decía voy a rechazar a los menores de 6. Por lo tanto, el igual a 6 debería ejecutarse según el algoritmo que antes definimos. Por lo tanto, Juliana, 4 años, debería tener un mensaje de error rechazando su participación. Irene, 6 años, debería permitirme una acción A según aquel algoritmo que habíamos definido. O sea, cuando nosotros tenemos acciones diferenciales en un punto clave, en un punto frontera, en un borde que limita diferentes actividades, ese punto probémoslo, porque es probable, hay más probabilidades que ahí esté el error en otros puntos. Y recordemos que testear es tratar de buscarla donde hay mayor probabilidad de errores. Cuestiones a tener en cuenta, tipos y tamaños de datos. Por ejemplo, todo dato que vamos a probar tiene un tipo de dato. Por ejemplo, es un entero, ingresamos un string. Es un string, ingresamos un entero. Vamos a acordar algunos tipos de datos. Número entero, número decimal, número negativo, texto, alfanumérico y que incluya símbolos y signos. Podríamos agregar más tipos de datos. En principio, para mostrarlo, voy a plantear esto. Igual, esto dependerá un poco del lenguaje de programación que estaremos usando. Por ejemplo, el nombre, nosotros habíamos dicho que un jugador tenía nombre y edad. El nombre me voy a olvidar. Vamos a despreocuparnos por el nombre, porque es un texto. Luego lo utilizaremos en otro caso para validar otras cosas. En principio no me preocuparía mucho. La edad. Si la edad es un número, de hecho después la usamos para validar si es mayor, igual o menor que 6. En función de eso, hacer acciones diversas. La pregunta es, ¿qué ingresa el usuario cuando ingresa un valor? Vale aclarar que acá estamos suponiendo que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una prueba de unidad con un método que tiene como input un parámetro donde el tipo de datos es entero, claramente va a fallar. Estamos hablando si hay procesamiento, digamos, y ahí yo no puedo probar, bueno, podría, en realidad puedo probarlo, pero me va a devolver un error. Ya el mero hecho de que el lenguaje no interpreta el tipo de dato ya me devuelve un error. Pero en general estos casos de prueba se plantean también desde la interfaz de usuario. El usuario ingresa una edad. ¿Y qué pasa con esa edad? ¿Es un string o no es un string? Porque además debemos suponer que el usuario puede equivocarse. Nosotros decimos, bueno, la edad es un número entero. ¿Quién va a ingresar una edad de una forma que no sea número entero? Debemos asegurarnos que en caso de que alguien ingrese una edad que no sea un número válido, nosotros rechazaremos eso y no que el software realice sus acciones o falle de una manera eh, poco simpática para el usuario, con un mensaje poco claro, con errores textos que provienen del lenguaje o del servidor en el cual está implementada nuestra aplicación.
Entonces vamos a pensar en edad, que debe ser una entidad. Podría probar qué pasa si la edad ingresada es de tipo decimal, si es de número negativo, si es un texto, si es alfanumérico y si es un símbolo o contiene símbolos. Y voy a armar un caso de prueba para cada tipo de dato para asegurarme probar eso. Porque supongo que el desarrollador lo tuvo en cuenta. Y si no lo tuvo en cuenta, acordemos que nosotros estamos tratando de encontrar los errores que el desarrollador no encontró. Si el desarrollador los encontró, a nosotros nos resultará muy fácil. Cuando lo ejecutemos, obtendremos el mensaje de error y la situación se resuelve fácilmente. Ahora, si no ocurre eso, entonces debemos eh, informar al desarrollador para que lo corrija. Por ejemplo, la edad debe ser de tipo, si ingresa una edad de tipo número decimal, tiene que tirar un mensaje de error. En nuestra definición, por ahí alguien dice, no, debe truncarlo. Bueno, que esté en la especificación, lo probamos y chequeamos que el resultado esperado sea en función de área de 14. En nuestra definición vamos a suponer que la especificación lo impide y que si a alguien le ingresan 14 años y 14,4 años, entonces deberá tirar un mensaje de error. Lo debemos probar. Tenemos un nuevo caso de prueba para probar esto. Volviendo al valor al string, bueno, de igual forma con los otros tipos de datos era antes. El tamaño de datos, por ejemplo, en los textos, si nosotros tenemos un campo nombre que acepta 20 caracteres. Por ejemplo, porque hacemos algo con los primeros 18, con la mitad, no importa, cualquier acción en la cual sea obligatorio tener 20 caracteres. Y ojo además con la persistencia. Si yo tengo en mi base de datos que el nombre, el campo nombre en una tabla es un varchar de 20, entonces yo no puedo permitirle al usuario ingresar 21 caracteres porque cuando vaya a persistir probablemente no se pueda guardar, genere un error o probablemente trunque. Entonces, evitemos esos inconvenientes o si están, evitemos que pasen a producción. Probémoslo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Generar casos de prueba preguntándonos, ¿qué pasa si el tamaño es de 20 caracteres? ¿Qué pasa si el tamaño es de 21? Y en función de eso, chequearlo. En nuestro ejemplo, tenemos una particularidad. El algoritmo se basa en las letras, en primera letra y segunda letra. Por lo tanto, si ponemos un nombre de una letra, entonces va a fallar. Es poco probable que aparezca un nombre de una letra, puede ser, pero supongámoslo como ejemplo. Y además, porque si alguien ingresa un nombre de una letra, no puede tirar un mensaje de error en el cual nosotros no lo manejemos. Recordemos que es muy importante gestionar los errores, no que los errores emerjan del lenguaje, del servidor en el cual está implementado, sino que nuestra aplicación tenga la capacidad de ser el que maneja, el que gestiona los errores y los mensajes al usuario. Por lo tanto, ¿qué pasa si tenemos un nombre de una letra? Debería ejecutar un mensaje de error. Otra vez, un mensaje de error controlado. Si bien en los ejemplos yo no lo puse, generalmente en los resultados esperados debe estar claramente especificado el mensaje. En muchos casos no se define para evitar bajar demasiada línea al desarrollador exactamente cuál es el texto que debe tener, pero sí lo que estamos hablando claramente es un mensaje de error personalizado, identifique claramente el error, y no que si arroja un error un Apache o un Internet Information Server, como servidores web nosotros digamos, eso fue un mensaje de error. No, estamos hablando de mensajes de error personalizados por el propio software. Si el resultado obtenido es un mensaje de error, estará perfecto, pero tenemos que probarlo. Por lo tanto, seguimos acumulando casos de prueba. ¿Qué pasa si tengo código? Se puede probar considerando estos criterios cuando hay código sin interfaz de usuario. O sea, muchas veces el testing se piensa desde la interfaz de usuario. ¿Pero puedo probar? Sí. De hecho, ya lo vengo hablando, que esto se puede trabajar desde la prueba unitaria en un componente que sea un método, una clase, una función. También pensar los dominios de los valores. A veces hay cantidad acotada. Por ejemplo, si las opciones son tarjeta de débito o efectivo para un pago. El usuario no puede ingresar tarjeta de crédito. Es verdad que en general, debajo de todo lo dice, en general utilizamos un lenguaje de programación que sus componentes ya restringen esta posibilidad. Si tenemos un combo
que me dice tarjeta de débito, efectivo, el usuario no va a poder seleccionar tarjeta de crédito. Pero probémoslo, no vaya a ser cosa que el desarrollador se haya equivocado y haya configurado el combo para permitir el ingreso de nuevos valores. Entonces eso debería estar claramente especificado. Otro ejemplo del formato de valores, los emails. Nosotros sabemos que el email tiene un formato determinado. Ojo con definir formatos de manera excesiva. O sea, limitémonos a los que estamos seguros que son para todos los elementos posibles que se ingresan. Hay dos cosas que un email tiene sin ninguna duda. Primero es una arroba. Todos los mails tienen una arroba. Y lo segundo es un carácter punto luego de la arroba. Mínimamente uno. Y además, nunca hasta el final. Entonces, tengo tres opciones para probar. Un correo sin arroba, un correo con arroba, pero sin punto, un correo con arroba y punto, pero el punto está al final. Siempre voy por las opciones inválidas. Las válidas ya las fui probando. Datos de prueba pepe@hotmail.com o pepe@hotmail.com. Son tres datos que me deberían arrojar mensajes de error. Finalmente tengo que probar que los datos obligatorios realmente se encuentran completados y que no me permite ingresar datos vacíos. Y la relación de los datos. Una vez que se probaron que cada uno de los datos funciona, que el tipo de pago, la tarjeta es válido, si la especificación dice que si elige tipo de pago tarjeta, entonces debe ingresar el número de tarjeta de manera obligatoria, también tengo que pensar que esa relación finalmente se haya hecho y que se derive el correspondiente caso de prueba. Finalmente, no olvidar la persistencia. Esto ya lo mencioné anteriormente, pero muy importante, porque hablamos de lógica de negocio, hablamos de la interfaz de usuario, como qué datos se permiten ingresar, la obligatoriedad de los datos. No nos olvidemos del último paso de las capas del desarrollo de software, que es el guardado de datos, especialmente cuando manejamos bases de datos que manejan tipos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi base de datos MySQL una tabla, un atributo de esa tabla que tiene un varchar de 40, no debe permitir ingresar a varchar de 41. Probablemente la lógica de negocio lo acepte, pase, pero cuando lo quiera persistir va a fallar. Por lo tanto, eso lo debo también probar. Resumiendo, es importante probar, es importante que la ejecución sea previamente pensada, que genere los casos de prueba previamente, que los piense y que aplique técnicas precisas y que mínimamente tenga en cuenta las técnicas de las que hablo acá. Seguramente podremos encontrar un montón más. Si lo que quise dejar son algunas técnicas básicas y especialmente aquellas que desde el desarrollo, desde las etapas iniciales de la programación, ya se pueden empezar a considerar para que también esto no sea solo para los testers, eso sea para que los desarrolladores puedan maximizar la calidad del producto que desarrollaron.